Sí, amiga, ya sé. Muy bien. Bueno, pues nuestra lección del día de hoy se llama Características y efectos de la consagración. Y bueno, ya les decía, forma parte de nuestro bloque del conocimiento de María. Y qué más, qué más, qué más, pues eso es lo que tenemos que saber. Hasta ahora les decía, nos faltan 10 lecciones. Entonces, bueno, hoy vamos a conocer todo esto de la mano de María. Dice en el Tratado de la Verdadera Devoción, en el numeral 105, después de haber descubierto y condenado las falsas devociones a la Santísima Virgen María, es necesario establecer la verdadera, es decir, la verdadera devoción. Y bueno, eso es lo que dice San Luis María Griñón de Montfort, porque recordemos que nuestra lección pasada fue las falsas devociones. Entonces, esto es algo así como una continuación de la lección anterior. Ya vimos qué es lo que no debemos hacer, ya vimos cómo no debemos amar a María y bueno, pues ahora vamos a ver cómo sí la debemos amar. ¿No? Y muchas veces nosotros nos podemos preguntar como, necesitamos que alguien nos enseñe a amar a la Virgen. ¿Por qué? Porque pues uno creería que el amor es algo con lo que nacemos, ¿no? Que el amor nos viene intrínsecamente, es decir, que forma parte de nosotros y que pues, o sea, nadie te enseñó cómo amar, por ejemplo, a tu mamá terrenal, ¿no? O sea, nadie te dijo, ay, para amarla tienes que hacerle así y así y darle un besito en las mañanas y otro en las noches y demás, ¿no? Nadie te lo dijo, simplemente como que se fue dando de manera natural. Pero en este caso, con María, claro que mucho surge del amor propio, pero entendiendo un poco de la mano de la lección anterior, pues que hay un montón de falsas devociones, por supuesto que sí es necesario que nos instruyamos en la correcta manera de amar a María. ¿Para qué? Para que no caigamos pues en errores que muchas veces pueden terminar alejando a mucha gente, que es lo que pasa o lo que yo he escuchado, no sé si a ti te ha pasado en la escuela, en el trabajo o en donde sea que te desenvuelvas, así como, ay, pues es que los católicos que solo adoran a María y que no sé qué, entonces para que no nos pasen esas cosas, es bien necesario cimentar y conocer cómo sí debe de ser nuestro amor a María y por el otro lado, que no caigamos como en el extremismo de, yo sé acá en la teoría y tengo así como que súper bien aprendido mi tratado de la verdadera devoción y entonces, ya yo sé cómo debo amarla y que todo se quede nada más como algo pues meramente intelectual y que no pase al corazón, ¿no? Como era el caso de los fariseos, que ellos tenían perfectamente entendida y comprendida la ley de Dios y ellos sabían perfecto como pues los mandamientos, o sea, todos se lo sabían al derecho y al revés, pero ¿qué pasaba? Que pues les decía Jesús, ¿no? Son sepulcros blanqueados, es decir, que nada más es de afuera, pero pues de adentro nada. Entonces, no tenemos que caer en ninguno de esos dos extremos, ni fariseísmos ni sentimentalismos, es decir, ni pura teoría, ni puro, ay, sí, yo quiero mucho a María y entonces, pues voy a deformar de mil maneras mi devoción, ¿no? Entonces, por eso sí es necesario que alguien nos enseñe a amar a la Virgen. Ya vimos cómo no amarla, cómo no lo haga, compa, y ahora vamos a ver cómo sí hágalo. Entonces, hoy vamos a ver todas estas eh, verdaderas devociones. Y bueno, de manera general te platico que son cinco verdaderas devociones y vamos a ir viendo una por una, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Súper, muy bien, amigos, muchas gracias. Bueno, ay, permítanme, amigos. Bueno, la primera verdadera devoción, dice San Luis María Griñón de Montfort, que la verdadera devoción es interior. Cada una de las devociones la vamos a ir relacionando con alguna cita bíblica en la medida de lo posible. Y bueno, para comprender un poquito mejor esta devoción que es interior, tenemos Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 19. Y en este pasaje del Evangelio, nos dice que María conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Es decir, María tenía una vida totalmente interior. A pesar de que ella era pequeñita, ella se hacía la más chiquita entre todas las personas, tenía la fe más grande de todos,
Pero ¿qué pasaba? Que María no era como, ay, con permiso, ya llegó la madre de Jesús, ¿no? Pónganme agüita para mis pies porque estoy bien cansada. No, María, todo lo que, todas las gracias que recibía de Dios, también todas las dificultades, ¿no? Todo, absolutamente todo lo que le pasaba, lo guardaba en su interior. Con esto yo muchas veces me preguntaba, ¿qué tan bien puede estar esto? Porque pues sabemos y el mundo nos dice que es malo que te guardes las cosas y que tienes que como que expresar tus sentimientos y demás. Entonces no se refiere a que María se reprimía y entonces como que todo guardaba como cosas negativas en su corazón, sino todo lo contrario, ¿no? Todas las cosas positivas y buenas y todas las bendiciones que Dios le daba, ella las compartía en la medida de sus posibilidades, pero siempre sirviendo, ¿no? Siempre amando, siempre compartiendo ese amor y como que todas esas cosas grandes, tan espirituales que Dios le daba, las guardaba en su interior. Entonces de ahí que nosotros también tenemos que tener esa devoción interior como la tuvo María hacia Dios, ¿no? Una devoción interior es aquella en la que tú estás en constante conversación con María, en la que a lo largo de tu día a lo mejor en la mañana le dices, ay María, pues intercede por mí en este día que comienza, te consagro mi día, y así a lo largo del día vas como platicando con ella en tu interior y la vas haciendo parte de tu vida, pero interiormente, ¿no? Y por eso muchas veces a nosotros como católicos nos cuesta trabajo la perseverancia, porque a veces decimos, no, pues es que no puedo ir a misa, o sea, no puedo ir al Santísimo todos los días, me queda súper lejos, o mil y un cosas, ¿no? ¿Cuál es la solución? La vida interior, no todo el tiempo tienes que estar metido en la iglesia, que si puedes hacerlo y si puedes ir a la Santa Misa todos los días, va a ser de mucho provecho para tu vida, pero si no, no pasa nada porque tienes que tener la vida interior. Entonces, ese es como el reto y pues de ahí que esa sea una verdadera devoción, ¿vale? ¿Todo bien con esta devoción? Sí, Sí, todo bien. amiga. Sí. Súper, muy bien. Vamos a la siguiente, que la devoción, nos dice San Luis que la verdadera devoción es tierna. Y para ejemplificar esta ternura, tenemos Lucas capítulo 2 versículo 7 que es el momento del nacimiento de Jesús y se lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. María quiere ser así contigo y conmigo y nosotros también tenemos que responder con esa misma ternura, ¿no? Imagina tú con qué ternura veía María a Jesús convertido en un bebecito todo tierno. No sé si tú has tenido oportunidad de tener algún hermanito, algún sobrinito o alguien conocido que sea un bebecito y de repente así como que te dan buena ternura y dices, ay, sus cachetitos, sus bracitos, o sea, imagínate qué ternura sentía María por Jesús, que era así de tierno, que se hizo así de chiquito para también poder despertar en todas las personas esa ternura y bueno, pues con cuánta ternura también Jesús miraba a María, ¿no? A mí me gusta mucho em, mm, como esta escena de la pasión de Cristo, cuando Jesús recuerda cómo era la convivencia con su madre. Esto no es parte de ningún pasaje bíblico ni nada por el estilo, pero es algo que Mel Gibson agrega y que la verdad es que le da como todo el sentido y hace sentido que Jesús haya sido así. Entonces Jesús jugaba con su mamá, ¿no? Y le dice, ay, mira, estoy haciendo una mesa y la hacía parte de su vida y también la abrazaba. Entonces esa misma ternura tú y yo también estamos llamados a tenerla con María. Y para explicarlo un poquito mejor, te voy a platicar algunas cosas como muy, muy puntuales que pueden ser, porque a veces dices, pues, ¿cómo soy tierno con María, no? O sea, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues para empezar con la oración, ¿no? El simple hecho de ya hablar con ella, pues claro que es un acto de ternura y si aún en medio de tu oración, pues todavía reconoces más con palabras cómo es María, pues bueno, eso va a llevarte a una devoción tierna, es decir, decirle dulcísima madre, santísima madre, el simple hecho de llamarle mamá ya es parte de una devoción tierna, ¿no? Entonces, ese es como un punto muy importante. Otro punto es, por ejemplo, los actos de amor. Platica Wilson Tamayo que él a veces hace como un acto, trata en todo momento de hacer actos de amor, ¿no? Y él platica como de esto muy puntual, que es que a lo mejor en algún momento él puede estar en un estacionamiento buscando un lugar de esas veces que está como súper lleno y él aprovecha hasta esos momentos
para poder dedicarle un acto de amor a María, que cuando ve que está todo lleno el estacionamiento, ¿qué haríamos tú y yo normalmente? Pues como, ay, no manches, estoy dando vueltas y no encuentro dónde estacionarme, ya te pusiste de malas y mil y un cosas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que él dice que hace para hacer un acto de amor? Él dice, bueno, pues este rato que esté buscando, pues yo te lo voy a dedicar como un acto de amor. Este acto en el que tengo que ejercitar mi paciencia, en el que tal vez pues sí, no me gusta estar en esta situación, yo te lo dedico a ti como un acto de amor. Y por el contrario, si tú quieres a mí demostrarme un acto de amor haciendo que yo encuentre rápido un lugar de estacionamiento, pues lo voy a ver así, ¿no? Como un acto de amor que tú me estás haciendo a mí. Y bueno, él dice que en el 99% de los casos, por supuesto que María no se deja ganar en amor y en ternura, y entonces encuentra rápidamente su lugar de estacionamiento. Entonces, bueno, pues este es como un ejemplo como súper vano, que tú puedes decir como, ¿eso qué? Pero bueno, a lo que voy es que una devoción tierna encuentra esos momentos y encuentra la manera de hacer detalles de donde sea, ¿no? O sea, que si a ti igual te toca hacer una fila súper larga en el súper o en donde estés, bueno, pues María, esto te lo dedico a ti como un acto de amor. Que si te toca a lo mejor, no sé, platicar con alguien que igual y no te cae tan bien, bueno, pues María, también esto te lo dedico como un acto de amor. Amigos, me dicen que no están viendo mi pantalla. Amiga, sí se ve tu pantalla, pero no sé si compartiste tu pantalla completa porque seguimos como en el PowerPoint, en la primera diapositiva de la devoción interior. ¿Y ahí ya la ven? ¿Con pantalla completa? Ah, ahí. No, se sigue viendo el PowerPoint editable. Qué mal, amigos. Déjenme, les dejo de compartir y vuelvo a compartir. Sí, sí se ve la pantalla, nada más que, como dice Sharon, se ve nada más que lo puedes editar, pero bueno, para mí sí lo alcanzo a ver bien todo lo que dice la diapositiva, no sé los demás. A ver, ahora ya está completo, según yo. ¿Sí lo ven completo o no? No, pero igual no creo que haya problema en que se quede en lo editable, amiga. En la Ujú. parte editable, creo que todos lo alcanzamos a ver bien. Qué mal. Bueno, está bien, amigos. Sí, pues sí. No hay mucho que pueda hacer, perdónenme. No le hice estas tecnologías. Supongo que me tendría que salir y volver a entrar, pero si sí lo ven, pues así lo dejamos. ¿Sí lo ven? O sea, si Sí, se alcanza a puedo. leer, pues, Sí. bueno. Muy bien, entonces les decía de estos pequeños actos de amor que podemos hacer en todo momento hacia María, que cualquier momento y cualquier situación en nuestra vida lo podemos ofrecer como un acto de amor y esto es parte de una devoción tierna. Lo otro que te decía, hacer la parte de tu vida, ¿no? Desde que te levantas hasta que vas en el transporte público, que si estás en la escuela, invitarla a que ella sea parte de tu vida. Y otra devoción tierna es verla en los demás, ¿no? Especialmente en aquellas personas que más trabajo te cuesta. Bueno, puedes decir, hoy voy a hacer esta buena obra por esta persona y lo voy a hacer aunque me caiga pésimo esta persona, pero como un acto de amor a María. Entonces, bueno, estas son algunas maneras de tener esta devoción tierna con María, pero pues a todos nosotros se nos pueden ocurrir nuevas maneras de amarla todo el tiempo. Luego, tenemos que la verdadera devoción es santa. Y aquí no hay cita bíblica porque hay muchas. Y básicamente de lo que se trata la devoción santa es de imitar las virtudes de María. Entonces vamos a conocer 10 virtudes de María, que por supuesto que son mucho más, pero vamos a conocer 10 virtudes de María. Y en conjunto, estas 10 virtudes de María hacen una devoción santa. ¿Vale? La verdadera devoción imita las virtudes de la Santísima Virgen María. Tenemos como primera virtud su humildad profunda y esto lo vemos en Lucas 1:48. Si quieren, porque acaban de hacer bastantes citas, al final puedo pasárselas como por el grupo de WhatsApp, la presentación, para que no se agobien escribiendo mucho. Pero bueno, la humildad profunda la vemos en Lucas 1:48, que es que
es cuando María está con su prima Santa Isabel y hace esta oración que conocemos nosotros como el Magnificat, que dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Cuando María habla de sí misma, solo habla como una esclava, ¿no? Cuando las únicas 2 veces en toda la Biblia que María habla de ella, se refiere a ella como esclava, que es en la Anunciación, cuando dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y en esta parte que es del Magnificat, cuando dice: ha mirado en mí la humillación de su esclava. Entonces ahí vemos que ella es súper humilde, porque aun cuando ya en ese momento sabe que es la madre de Jesús, se sigue reconociendo como esclava del Señor. Y nosotros, de este mismo modo, haríamos muy bien en reconocernos como esclavos de la esclava, ¿no? Ahí, qué más grande humildad. Después tenemos como siguiente virtud su fe viva, ¿no? Y aquí lo vemos en Lucas 1, en el versículo 45, cuando la Virgen, perdón, cuando su prima Santa Isabel le dice a la Virgen: feliz de ti porque has creído que se cumplirán en ti las promesas del Señor, ¿no? Es decir, María tenía tanta fe que su prima es capaz de reconocer en ella esa fe, ¿no? Y le dice, sin que María, recordemos este momento, no es que María haya llegado y le haya dicho: oye, prima, ¿qué crees? Fíjate que vino un ángel y que ahora voy a ser la mamá de Dios, ¿cómo crees? No, o sea, María llega, y con el simple hecho de llegar, Isabel reconoce que ahí está Jesús, ¿no? Que ella es la madre del Señor, ¿no? Porque dice: ¿quién soy yo para que la madre del Señor venga a mí? eh, y le dice: feliz de ti porque has creído. Entonces ella sabe de esa fe que María tiene, y tanta ha sido su fe que ahora las promesas del Señor se cumplen en ella. Del mismo modo, tú y yo tenemos que tener esa fe que espera, ¿no? Aun cuando parecen imposibles las cosas, ¿no? María cree ciegamente en las palabras del ángel cuando le dice que va a ser la madre del Salvador, y entonces ella tiene esa fe a pesar de que parece humanamente que no es posible, pero María simplemente confía, ¿no? Del mismo modo, tú y yo tenemos que confiar en las promesas del Señor. Otra de las virtudes de María es su obediencia ciega. Esto lo vemos en Lucas 1:38, cuando María dice: hágase en mí, ¿no? Y siempre está ese hágase en mí según tu palabra, hágase en mí como has dicho, ¿no? Y ese hágase lo vemos también en Jesús en el huerto de los olivos. Entonces, por ahí se dice que ese hágase lo aprende Jesús de María, ¿no? Claro que Jesús era el Hijo de Dios y estaba dispuesto a hacer la voluntad, pues, de Dios, pero al verlo en María también tan profundamente plasmado, pues también aprende ese hágase, ¿no? Esa obediencia ciega, ese: no importa qué quieras de mí, Señor, pero yo te obedezco, ¿no? Entonces, esa es otra de las virtudes. Después tenemos su oración continua. Regresamos a esta cita en la que te platicaba que María meditaba todas las cosas en su corazón, y al decir que las meditaba en su corazón, quiere decir que María estaba en oración todo el tiempo meditando. Pero ¿cómo hacía esa meditación? Pues claro, a la luz de Dios, a la luz de la palabra. María era una mujer también de profunda oración, que conocía las escrituras, porque por eso las conoce Jesús, ¿no? Entonces todo el tiempo está en oración. Y bueno, pues del mismo modo, tú y yo también tenemos que aprender a que toda nuestra vida se convierta en oración. Luego, María también nos muestra la mortificación. Ya hemos tenido una charla sobre la mortificación, que es como muchas veces, pues, esta mortificación que nosotros mismos nos ponemos y para crecer en la virtud, ¿no? A lo mejor un ayuno, a lo mejor el pasar un ratito de frío, el pasar una mala noche, todas estas cosas son mortificaciones, pero también muchas veces la vida misma puede llegar a tener mortificaciones, ¿no? Lo escuchamos así como: es que, no sé, bueno, sobre todo de las mamás, ¿no? Es que este hijo o es que esta situación me mortifica, es decir, que, que te está pasando algo que tal vez pues no es algo que tú quisieras que te pasara, pero María, ¿qué hace en esta mortificación? La ofrece también a Dios, ¿no? La ofrece también para la salvación de las almas. Y esto lo vemos en Lucas 2:35, cuando el anciano Simeón pues tiene esta profecía y le predice a María que una espada le atravesará el alma. Y de hecho, por eso tenemos a la Virgen de los Dolores, que son 7 espadas atravesando el corazón de María. Es decir, que María, por supuesto que
sufrió por tal vez no poder darle a su hijo todo lo que ella hubiera querido, sufrió en el momento del parto porque no encontraban posada, sufrió cuando supo que Herodes quería matar a Jesús, sufrió por supuesto en el camino del Calvario, en la crucifixión, sufrió al regresar a su casa porque ya no estaba Jesús con ella. Entonces todos estos momentos de profunda mortificación, María los vivía también con mucha fe, con mucha esperanza y ofreciéndolo a Dios. Del mismo modo, tú y yo cuando tengamos alguna situación de enfermedad de algún familiar o enfermedad de nosotros o alguna situación por la que tal vez no nos gustaría estar pasando, bueno, pues ofrecerla a Dios por la salvación de las almas y en nuestro caso, pues en expiación por nuestros pecados, ¿no? Luego, su otra, bueno, la siguiente virtud de María es la pureza divina. Y aquí pues no hay más que decir porque es la Santísima Virgen María, ¿no? La misma Biblia la describe en Lucas 1:27 como una virgen que estaba desposada con José, haciendo alusión también a esta pureza que María tenía, ¿no? Y que María, por supuesto, que estaba destinada, bueno, no destinada, ella misma se había designado, ella misma había decidido vivir la pureza cuando ella se casa con José, se dice que ella ya tenía como, ellos dos ya tenían establecidos que iban a tener lo que hoy se conoce como un matrimonio josefino, que era un matrimonio únicamente dedicado a las cosas de Dios, en donde no iba a haber como ningún tipo de intimidad física, sino que esta unión iba a ser pues únicamente espiritual, dedicándose plenamente a Dios. Entonces María tiene esta pureza divina, ¿no? Por eso tenemos también este dogma eh, de la, mm, de la virginidad de María, que por eso decimos también en el rosario, ¿no? En las Aves Marías Mayores, virgen antes, durante y después del parto. Y bueno, aparte de esta parte física, también toda la pureza que tenía en su alma y toda la pureza que tenía ella en su corazón, es decir, algo puro significa que no tiene como, pues nada, que ninguna mancha, nada que sea ajeno a, ¿no? Es decir, cuando tenemos algo cuando se dice que tenemos algo en su estado puro es porque es únicamente eso, ¿no? No hay nada más. Agua pura, bueno, porque solo hay agua, ¿no? No tiene ni una gota de nada, de contaminantes, ni de nada. Bueno, pues así, a eso nos referimos con la pureza de María, que en ella no había nada que no fuera de Dios, no habitaba nada que no fuera parte de ese amor que ella tenía por Dios. Entonces, por eso también nosotros tenemos que pedir a María por nuestra pureza, ¿no? Y por la pureza de nuestro corazón. ¿Y quién más que ella, que es la Santísima Virgen, eh, es purísima también la purísima Virgen María? Ella nos va a ayudar a obtener esa pureza, ¿no? Hay muchísimos testimonios de personas que se consagran y que durante años quizá habían estado lidiando con impurezas, con pecados de lujuria, con un montón de cosas y después de consagrarse, pues logran por fin vivir esa castidad, vivir esa pureza. ¿Por qué? Porque les viene de María como un don divino. Entonces, bueno, esa es otra de sus virtudes. Llevamos 6 y vamos con las últimas 4, que son caridad ardiente. Dice Lucas 1:39 que María se fue con prontitud a visitar a su prima Santa Isabel una vez que el ángel le dice que su prima está embarazada, que ya va por el 6º mes, y entonces María lo primero que piensa es como, no manches, o sea, mi prima ya está un poco grande, entonces va a necesitar ayuda, y María en esta caridad, en este amor ardiente que le quemaba por servir a los demás, decide ir con prontitud. Y aun cuando se dice que era un viaje de una semana, porque claro, no había auto, no había más medios de transporte que burritos o algo parecido, María decide irse a visitar a su prima Santa Isabel y dice la palabra de Dios también que permaneció con ella hasta el momento en el que ella dio a luz, ¿no? O sea, María se quedó con su prima todo el tiempo que pudo. Luego tenemos la paciencia heroica y vemos en Juan capítulo 19, versículo 25, que María estaba junto a la cruz de Jesús. Qué mayor paciencia que soportar el dolor de ver a su hijo morir, aún siendo inocente, por nuestros pecados, ¿no? María en ningún momento dice, ay, no, quítense, o sea, no reclama, no dice nada, soporta todo eso nuevamente en su corazón, pero tiene la paciencia de verle ahí morir. ¿Por qué? Porque sabe que es para un bien mayor y tiene esa paciencia de estar ahí a los pies de la cruz.
Tú y yo también necesitamos esa paciencia, ¿no? Para los momentos de cruz, soportarlos con amor y para no desanimarnos y para seguir siempre a los pies de Jesús. Luego tenemos la dulzura angélica y tenemos en Lucas 2:42 que Isabel le dice a María, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús, ¿no? Entonces, imagínate a María cuando llega con Isabel, ¿no? También en ese plan de quererla ayudar, pero también llega embarazadita ya de Jesús, porque ya desde el momento de la concepción Jesús habitaba en ella. Entonces, claro que María era la más dulce de todas por el simple hecho de que buscaba todo el tiempo servir y ayudar y amar a los demás, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente cómo Isabel expresa esta dulzura en otras palabras, pero expresa la dulzura de María, ¿no? Y finalmente tenemos la sabiduría divina. Hay una advocación que incluso se llama Madre de la Sabiduría, ¿no? ¿Por qué? Porque si Jesús mismo es la sabiduría y María siempre estuvo junto a Jesús, por supuesto que en ella también habitaba esa sabiduría divina. Y lo vemos mucho más claro plasmado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2 versículo 5 que es cuando le dice en las bodas de Cana, les dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Qué mayor sabiduría que invitarnos a ver a Jesús, que invitarnos a hacer la voluntad de Jesús, que es la sabiduría misma, ¿no? Entonces, estas son las virtudes de María que pues estamos llamados a imitar y que en conjunto conforman la devoción que es santa, ¿no? Recapitulemos, humildad profunda, humillación de su esclava, fe viva, no, perdón, humildad profunda, fe viva, obediencia ciega, oración continua, mortificación, pureza divina, caridad ardiente, paciencia heroica, dulzura angélica y sabiduría divina. Entonces, esa es la devoción que es santa. Después tenemos en el punto 4 que la verdadera devoción es constante. Es decir, que te consolida en el bien y hace que no abandones fácilmente las prácticas de la devoción. Veíamos en la lección anterior que una de las falsas devociones es una devoción inconstante, ¿no? Que de repente, uy, sí, sí, no, yo al 100 con Diosito, al 100 con María, y de repente pues ya se pasó tu retiro de iniciación o ya pasó X cosa y entonces ya no eres tan constante, ¿no? Bueno, pues por el contrario, la verdadera devoción es constante, es decir, no depende de cómo yo me sienta anímicamente, sino depende del amor que yo le tengo a María y a Jesús, ¿no? Ese mismo amor me mueve a ser constante, me mueve a que aún en un día muy cansado en el que ya solo quiero llegar a dormir a mi casa, bueno, pues le dedico 5 minutitos a la oración. O que en ese día que me levanté tarde y que digo, ay, no, pues ya no me da tiempo a hacer mi oración, bueno, pues busco el momento, a lo mejor mientras voy camino a la escuela, al trabajo, a lo mejor mientras me estoy bañando, pero busco no dejar de lado mi devoción, ¿no? Aún a pesar de lo que sea. ¿Por qué? Porque pues María siempre está intercediendo por mí, entonces en respuesta yo tengo que ser un devoto constante. Y acá quería leerles lo que dice el Tratado de la Verdadera Devoción en el numeral 109. Dice, mm, una persona verdaderamente devota a la Santísima Virgen no es inconstante, melancólica, escrupulosa ni tímida. Dice, no quiere decir esto que no caiga y que no cambie alguna vez la sensibilidad de su devoción, mas si ella cae, se levanta, extendiéndole la mano a su bondadosa madre. Es decir, con esto no quiere decir que hay, sí, ¿no? Pues si ya caí, ya soy el peor del mundo y ya para qué persevero y demás, no. No quiere decir que no caigas, pero que cuando caes tengas esa fuerza para acudir a María y a que, pues, como niñito chiquito que se cae, pues le extiende los brazos a su mamá para que su mamá vaya y lo levante, ¿no? Dice, la verdadera devoción consolida al alma en el bien, llevándola a no abandonar fácilmente sus prácticas devotas, la vuelve corajosa para resistirle al mundo en sus modas, a la carne en sus fastidios y pasiones y al demonio en sus tentaciones. Es decir, te da ese coraje para pues, poder vencer el mundo, el demonio y la carne, ¿no? Eso es la devoción constante. Y por último, pero no menos importante, tenemos que la verdadera devoción es desinteresada. Y acá nos dice San Luis María Griñón de Montfort
que inspira al alma a no buscarse a sí misma, sino solo a Dios en su Santa Madre. Un verdadero devoto no ama a María por el bien que pueda causarle, sino por el simple hecho de quién es ella. Por el otro lado, también de la devoción, de la falsa devoción que veíamos hace 8 días, que es interesada, ¿no? Esa devoción en la que, ay, pues voy a la villa, pero porque quiero un nuevo trabajo, porque quiero la salud de tal familiar. O sea, qué bueno que le pidas a María en tus necesidades, pero aquí se trata de una devoción desinteresada, no por lo que yo pueda adquirir u obtener de esta devoción, sino porque simplemente amo a María y quiero estar con ella y quiero imitarla y quiero imitar sus virtudes y quiero amarla con todo el corazón, me vaya bien o me vaya mal, ¿no? Esté en la pobreza o en la riqueza, en la salud o en la enfermedad, así, ¿no? Desinteresada totalmente. Y bueno, recordemos que María de todos modos nunca se deja ganar en bondad y misericordia y seguramente ella nos va a dar lo que necesitamos y todo lo que esté alineado con la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, esas son las características de la devoción, pero recordemos que también el día de hoy vamos a ver los efectos de la consagración, es decir, qué va a hacer en mí eh, esta consagración, cuáles son los efectos, ¿no? Y estos efectos quiero recalcar que no es como que, ay, ya hice mi ceremonia de consagración y entonces mágicamente ya todo esto surge en mí, ¿no? Pues nos gustaría mucho, pero no es así, sino que se trata de vivir la consagración. ¿Cómo vivo la consagración? Pues con el rezo constante o diario, si es posible, diario, del Santo Rosario, con oraciones a la Virgen, con, les decía, esta vida interior, o sea, el vivir la consagración es lo que me va a dar estos efectos maravillosos. La consagración aquí no es vista como un momento, sino como un estilo de vida. Entonces, los efectos maravillosos de este estilo de vida te los voy a platicar a continuación. Son 6, ¿vale? Todas las cosas buenas, recordemos, dice Jesús, que por sus frutos se conocerán. Entonces, del mismo modo, pues la consagración no podía venir sin sus frutos, ¿no? El primer fruto de la consagración es el conocimiento de sí mismo. Cuando uno es fiel, lo primero que recibe son luces. No, ahí está mal, amigos, perdónenme. Bueno, cuando yo soy fiel, lo primero que recibo son luces para conocer mi pecado y para poder superarlo. Ajá. Es decir, que muchas veces nos cuesta trabajo como que ser autocríticos, ¿no? Y comenzamos pues toda esta consagración pensando muchas veces que no somos soberbios, que no tenemos problemas con la humildad, que no tenemos problemas con la lujuria, que no tenemos problemas con cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué nos da la consagración? Conocernos a nosotros mismos, que era lo que ya también veíamos en una lección. Y bueno, conozco mi pecado y entonces lo supero, pero pues de la mano de María, ¿no? El siguiente efecto de la consagración es la participación de la fe de María, es decir, que María nos comparte su modo de creer, ¿no? Y no le pedimos a Jesús ni a María que no haya pruebas, pero que en medio de esas pruebas podamos encontrar la fortaleza, ¿no? El caso de tantísimos santos que les pasaba de todo, esta Santa Bernardita Subirú, que fue la vidente de la Virgen de Lourdes, y ella en su vida pues la pasó súper mal, ¿no? Porque se enfermó un buen, vivía mucho en la pobreza, como ella había visto a la Virgen, a pesar de que ella nunca se vanaglorió de eso y nunca iba por la vida como, ay, yo vi a la Virgen, en el convento en el que ella estaba, pues le hacían como bullying, porque dicen, ay, sí, sí, ¿no? La que vio a la Virgen, y más cuando ella jamás se vanaglorió de eso, pero bueno, pues la molestaban con eso. Murió al final, creo que de una tuberculosis o algo así, muy joven, tuvo enfermedad, la gente se burló de ella infinitamente porque pues decía que había visto a la Virgen. Después esas visiones se comprobaron, pero bueno, ella en la vida la pasó muy mal y no por eso dejó de tener fe y no por eso dejó de amar con todo su corazón a la Virgen María, ¿no? La consagración lo que nos va a dar es esa fe viva y pues la fortaleza en medio de las pruebas. La siguiente, el siguiente efecto de la consagración es la madurez cristiana. Es decir, aquí ya no somos como niños, es decir, obviamente Dios nos dice que seamos como niños en el aspecto de la pureza, pero ya no somos niños que son muchas veces convenencieros, ¿no? Yo me acuerdo mucho que
que hacía yo muy mal de chiquita, pero a veces era como, ay, pues vamos con, no sé, tu abuelita al mercado. Y yo obviamente no era como porque quisiera ir al mercado, sino porque sabía que si yo iba al mercado con mi abuelita me iba a comprar algo, ¿no? Entonces, pues era ese interés, ¿no? Pues obviamente estaba mal, pero era un interés. Muchas veces así también somos en la fe, ¿no? Entonces lo que nos da esta madurez cristiana es que voy a temer el pecar, pero ya no por miedo a condenarme, ¿no? O ya no por conveniencia, sino por miedo a fallarle a quien sé que es la persona que más me ama, ¿no? Esto es la madurez cristiana, que ya no voy por la vida como con pues sí, con una inmadurez en la fe, sino todo lo contrario, que Dios me da la capacidad de amarle, pase lo que pase, con un amor firme y estable. Después, otro efecto de la consagración es la gran confianza en Dios y en María, es decir, que confío totalmente en su plan, ¿no? Confío totalmente en el plan que Dios tiene para mí, aunque a veces no sé qué está pasando, pero me dejo confiado en Dios porque sé que su voluntad es más sabia que lo que yo puedo querer para mí, ¿no? Y sé también en esa confianza que todo lo que Dios me permite tener, sean bienes materiales, bienes espirituales, sea mi familia, sea lo que sea, sé que todo lo obtengo porque es un bien recibido de Dios, no por mí, no confío en mí, ¿no? Incluso dice un versículo muy fuerte en el libro de la sabiduría, en la Biblia, no estoy segura del capítulo y versículo, pero es del libro de la sabiduría que dice, maldito el hombre que confía en sí, ¿no? Y tú dices, ¡ah, qué fuerte, ¿no? Pero sí, sí es cierto. ¿Por qué? Porque cuando confías en ti, pues claramente las cosas no van a salir de la mejor manera y al contrario, si confías en Dios, pues sabes que se va a hacer su voluntad en tu vida. Entonces, ese es otro efecto. Y vamos con los últimos dos efectos de la consagración, que es la comunión del Espíritu, comunicación, perdón, comunicación del Espíritu Santo. Y bueno, pues vemos en todo momento que donde está María, ahí llega el Espíritu Santo, ¿no? Desde el momento de la encarnación, nos dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios fue infundido en María. Desde ese momento ella pues ya estaba llena del Espíritu Santo, ¿no? Dice también después la palabra de Dios cuando visita a su prima Santa Isabel, ¿no? Como que apenas llegó, apenas entraste aquí y el niño saltó de gozo, el niño que tenía Isabel en su pancita, porque entraste tú, ¿no? ¿Por qué? Porque ella ya traía también ese Espíritu Santo. En muchos momentos más lo vemos también en Pentecostés, ¿no? El gran ejemplo que es que los discípulos estaban ahí llenos de miedo, pero ¿qué les daba fortaleza? Pues María, ¿no? La Madre de Dios. Entonces, donde está María, ahí llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede resistir a ella y pensaba que mucho más nosotros como parte de este movimiento, los que formamos parte de la comunidad y demás, somos parte del movimiento de renovación, que es pues, un movimiento propio del Espíritu Santo y no compagina, no compacta que hablemos tanto del Espíritu Santo y no hablemos de María, ¿no? Donde no está María, simplemente el Espíritu Santo no llega, donde por el contrario está María, ahí el Espíritu Santo se regocija de llegar. ¿Por qué? Porque ahí está su esposa, ahí está su amada. Entonces, tú y yo, si queremos recibir el Espíritu Santo, si queremos recibir sus dones, si queremos recibir sus carismas, lo primero que tenemos que hacer antes de buscarle en muchísimos lados es buscar a María y así el Espíritu Santo va a llegar a nosotros. Y el último efecto de la consagración es la transformación de María a imagen de Jesús. Y aquí, amigos, también quiero leerles un cachito del tratado de la verdadera devoción en el numeral 219, que dice, 219. Dice, resaltad, os lo ruego, esto que digo, que los santos son moldeados en María. Hay una gran diferencia entre hacer una figura en relieve a golpes de martillo y cincel y una vaciada en un molde. Los escultores trabajan mucho haciendo las figuras de la primera manera, es decir, con cincel, ¿no? Ahí, tic, tic, tic. Y les es preciso mucho tiempo. Pero por el contrario, hacerlos según la segunda forma, es decir, en un molde, supone poco trabajo y se emplea poquísimo tiempo. San Agustín llama a la Santísima Virgen forma Dei, es decir, el molde de Dios. Eh,
Quien es echado en ese molde divino es prontamente formado y moldeado en Jesucristo y Jesucristo en él. Con poco gasto y en poco tiempo podrá ser como Dios, pues es echado en el mismo molde que ha formado a un Dios, ¿no? Esto es como súper fuerte. El mismo molde que ha formado a un Dios. Jesús tuvo que meterse en el vientre de María para poder entrar a este mundo, ¿no? No que tuvo que, pero quiso hacerlo así, ¿no? Del mismo modo, si tú y yo queremos salir convertidos en una persona que se parezca a Jesús, tenemos que entrar a habitar en María, ¿no? Y por eso aquí esta frase de nacemos a la vida del vientre de nuestra madre, pues porque así nacemos, ¿no? Del mismo modo, nacemos a la gracia del vientre de María. Es decir, tenemos que hacernos uno con María, tenemos que entrar en ella, conocerla, hacerla nuestra mamá, y así es como nosotros podemos nacer a la vida de la gracia, en ese molde divino que es María. Y ella, a su vez, nos va a transformar en Jesús, porque eso es lo que hace María, ¿no? Ella no hace ninguna otra cosa que no sea transformar todo lo que toca en algo más santo, que no sea transformarnos en Jesús. Tú puedes decir, ay, pero pues, ¿para qué voy yo a María si puedo ir directamente a Jesús? Bueno, pues porque María es la mujer terrena, es decir, claro que Dios es hombre, ¿no? Y ese es también uno de los dogmas de la fe, que Jesús es hombre y verdadero Dios y verdadero hombre, pero María desde el inicio, aún en esa eh, humanidad, nos muestra la manera en que se puede ser, pues se puede cumplir plenamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. María no hace nada más que hablar de Jesús. María también le dice San Luis María Griñón de Montfort, le dice el eco de Dios. Y aquí también, permítanme leerles un poquito. Dice, em, mm, no alaban, dice, ustedes no alaban ni honran jamás a María sin que ella contigo alabe y honre a Dios. María es toda relativa a Dios y me atrevo a llamarla la relación de Dios, pues no existe sino respecto a Él. También podemos llamarla el eco de Dios, que no dice ni repite otra cosa sino Dios. Si tú dices María, ella dice Dios. Y ya, esto es algo hermoso porque quiere decir que todas las oraciones que tú le dediques a ella no se las queda, ¿no? Ya no es como, veámoslo como de una manera más gráfica en nuestra mente, porque a veces la oración nos puede costar trabajo entenderla, pero si tú le haces un regalo a María, María va y se lo da directamente a Jesús, ¿no? María no se lo queda, María al contrario, ¿no? Lo envuelve todavía más bonito y dice, ah, mira, que tu hijo Ricardo, tu hijo Pedro te manda este regalito, ¿no? Y ya hasta le puso un moñito más bonito y ya hasta lo dejó más chulo. ¿Para qué? Para que le llegue todavía más bonito ese regalo a Dios. Ella jamás, jamás se lo va a quedar. Entonces, bueno, ese es el, el último efecto de la consagración total. Recordemos los 6 efectos maravillosos de la consagración total, que son el conocimiento de sí mismo, la participación de la fe en María, la madurez cristiana, la gran confianza en Dios y en María, la comunicación del Espíritu Santo, la transformación en María a imagen de Jesús. Y bueno, pues esto nos deja cada vez más claro que de la mano de María vamos a Cristo, que es ella quien nos transforma, que es ella quien nos ayuda a llegar a Jesús. Todavía nos quedan un par de lecciones más sobre María y terminaremos, bueno, no terminaremos porque no terminamos nunca de conocerla, pero pues vamos a poder conocerla un poquito más. Y nada, qué emoción. Espero que estén tan enamorados de María como todos nosotros después de esta lección. Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna duda, amigos? No, todo bien. Todo bien. Perfecto, amigos. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, si ya no hay dudas, vamos con nuestra práctica que va a ser identificar cuál de las virtudes de María yo no sé más que escribir mal. Pero bueno, identificar cuál de las virtudes de María me cuesta más trabajo imitar y pedírsela. Aquí te puedes guiar con estas 10 virtudes que veíamos de María, ¿no? Repásalas y piensa cuál de todas estas te cuesta más. Yo sé
que a la gran mayoría vamos a decir como, todas me cuestan. Pero bueno, elige tal vez unas 2 o 3 virtudes o una más concretamente que digas, no, esto sí, o sea, el obedecer, hijos, cómo me cuesta, ¿no? O la mortificación, no, o sea, quedarme sin una cobija un día, no puedo con eso, ¿no? O la pureza, ¿no? También, si sabes que tienes como, hay situaciones que, pues, arreglar con tu pureza. Entonces, bueno, de estas 10 virtudes, elige una, dos o tres que sepas que te cuestan más trabajo y pues échale ganitas para pedírselas a María. Y finalmente, pues nuevamente esta lección, digo, esta práctica de esta lección, pues conlleva el rezo del rosario de todos los días. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto nos une completamente con María, nos ayuda a meditar la vida de Jesús con los ojos de María y porque ese es uno de los compromisos del consagrado, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, pero el rezar el rosario todos los días debería de ser parte fundamental de la vida de un consagrado y con esto no te asustes así, no, pues ya mejor no sigo en este proceso porque rezar el rosario todos los días va a estar cañón, sino que vamos a ir conociendo también como métodos y maneras en las que pues se nos puede hacer más sencillo, pero pues sin duda alguna, esta es una oración preciosa que nos asemeja a María y por supuesto a Jesús. Entonces, bueno, esas van a ser nuestras prácticas de esta semana. Yo te invito mucho a hacerlas y pues te agradezco, ¿verdad? También. Ahora sí, amigos, pues eso sería todo por el día de hoy. Antes de irnos y de finalizar con una pequeña oracioncita, les recuerdo sobre el Tratado de la Verdadera Devoción que tenemos que estar leyendo. Ya vamos en la lección número 23, entonces esto nos deja todavía 10 semanas, que la verdad es que es bastante buen tiempo para leerlo. Aquí tengo un tratado, es un libro pues bastante delgadito. Irving quiere hablar, entonces adelante, por favor. Irving. Hola. A ver, ahí se me escucha. Hola, hola. Ya, Se- ya te escucho. Oh, ok. Hola, hola. ¿Se escucha, se escucha? Sí te escuchamos, pero muy bajito. Ok, vale, vale. Bueno, nada más quiero como recordarles y pedirles encarecidamente, ¿verdad? Que por favor, a más tardar mañana, las personas que quieran el tratado, escríbanme, por favor, un mensaje personal. Yo lo quiero, ya hay unos encargos, pero pues lo ideal y para que nos convenga es que pidamos todos juntos. Les recuerdo que el costo, yo les había dicho que era de 130 aproximadamente, afortunadamente no, solo cuesta 100 pesitos y ya pues se los puedo pedir para pedir todos juntos pues y que nos los traigan y ya se los reparto a quien lo haya encargado, solamente para tenerlo en cuenta porque pues la mayoría de ustedes dijo que se les complicaba leerlo en digital, entonces por eso es que salió esta opción. No es obligatorio, solo es para quien lo quiera y justo lo que les estaba mostrando a Astridcita es el Tratado de la Verdadera Devoción. Es un libro así chiquito, está muy, muy delgadito en comparación con otros libros y listo. Y nada más eso. Les agradezco muchísimo, amigos. Por favor, Astridcita. Sí, pues fin del comercial, pero la verdad es que esta edición, a comparación de otras que me ha tocado ver, es súper buena porque tiene la letra bastante grandecita, el espacio y demás, y es muy, muy cómoda de leer, de verdad, amigos. Entonces, bueno, si está en sus posibilidades, adelante. Vamos a concluir entonces, ahora sí, con esta lección, esperando que pues realmente también estos efectos de la consagración comencemos a vivirlos desde ya. Y bueno, nuevamente nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, te damos gracias porque en esta noche nos permites conocerte aún más. Te damos gracias porque nos has permitido eh, también conocer tus virtudes. Te pedimos que nos ayudes a imitarlas, que nos ayudes a ser un poquito más como tú para poder ser un poquito más como Jesús. Nos ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro corazón y que todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios. Te damos gracias porque sabemos que siempre estás intercediendo por nosotros y te pedimos que nos ayudes a llegar hasta el final de esta consagración para poder permanecer consagrados a ti
a lo largo de toda nuestra vida. Y decimos todos juntos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos quedamos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan santa noche, amigos, y nos vemos dentro